han oído hablar de lo que es el grafeno, pero si no fuera así, les quiero mostrar qué es... ¿No se oye? Sí. ¿Cuál es? A ver, les quiero enseñar cuál es la aplicación más importante que se espera del grafeno. Esa cosita azul que ven allí, que funciona como despertador, se lo pueden llevar, lo van a poder abrir en su coche como un GPS, que los va a llevar a donde quieran. Les puede enseñar direcciones para ir a cualquier lado. Se bajan, ahí va su trabajo, trabaja en un centro de nanotecnología y si ven lo lleva como una pulserita ahí en su brazo. Llega, lo puede usar como pantalla, puede realizar sus materiales, su computadora, puede hacer cualquier cosa como si fuera una computadora. Es japonés este, Lo vuelve a doblar, ahí se ve la lámina de grafeno de lo que está hecho el material. Lo guarda y se devuelve otra vez como su pulsera, se convierte en reloj. Puede hablar con sus amigos, también con su super reloj, ponerse de acuerdo, hacer una cita. Puede pagar con su super reloj. Pueden hacer cosas juntos también con su pantalla, pueden ver una película, la pueden llevar a cualquier lugar. Las futuras tecnologías, que es lo que está esperando todo el mundo poder desarrollar, y de hecho hay pues una lucha para ver quién lo hace primero. Ahora sí, lo que nosotros tenemos que saber es qué es el grafeno. Podemos hacer, como vimos, se espera que se puedan realizar muchísimos tipos de electrónicos que sean flexibles y que sean muy versátiles, que se pueda desarrollar cualquier tipo de tecnología. Pero bueno, y el grafeno básicamente está formado de carbono. Entonces por eso tenemos que comenzar a explicar lo que es el carbono. El carbono es el elemento más versátil de la tabla periódica. Si nosotros pensamos, estamos hechos de carbono, los árboles, las mesas, todo está hecho de carbono. Hay un ciclo donde es parte de la tierra, del petróleo, lo encontramos en el mar, como les decía, las plantas, en los animales, y además forma parte del proceso de respiración. Nosotros lo respiramos, nosotros lo exhalamos y las plantas lo respiran, y siempre está en continuo proceso en la naturaleza. Pero no solo encontramos el carbono allí. Si nosotros vemos, las tecnologías actuales usan fibras de carbono para instrumentos, o no sé cómo llamar esto, que tienen que resistir grandes fuerzas. Si nosotros queremos un casco que nos salve de un accidente, pues ¿qué hacemos? Le ponemos fibras de carbono. ¿Por qué? Porque es muy ligero y va a resistir los golpes. Si queremos hacer un coche deportivo súper blindado, pues lo tenemos que hacer con fibras de carbono. Si le ponemos otro tipo de materiales va a ser muy pesado y entonces ya no va a poder correr. Igual ahora hay tenis que soportan grandes impactos y que son muy ligeros, y todos estos materiales pues lo que contienen son fibras de carbono. En la naturaleza nosotros encontramos el carbono puro en dos tipos distintos de materiales. Uno es el diamante, que diamante significa invencible. Este material es muy resistente, además es muy bello, pues es el que le regalan a la novia cuando se quieren casar, y lo que tiene es que es
un material que está hecho de solo átomos de carbono que están enlazados a otros 4 átomos de carbono en una estructura hexagonal. Esta sería la celda unitaria de este material, y solo por tener esta estructura es lo que lo hace un material resistente y además un cristal muy bello. Y la otra forma alotrópica del carbono que conocemos y que se encuentra puro en la naturaleza es el grafito. El grafito, todos ustedes lo conocen porque es lo que nos permite escribir. Pues ahora sí. Bueno, y este material está hecho de láminas de grafeno. Esto es lo que nosotros conocemos actualmente como un grafeno. Y en un lápiz lo que encontramos son muchas de estas láminas donde un carbono está pegado o unido covalentemente con otros 3 carbonos formando una red hexagonal. Y lo que hacemos cuando escribimos con un lápiz es ir dejando estas láminas sobre el papel, y es lo que nosotros vemos. Pero no son las únicas formas de carbono. También, aparte del grafito y el diamante, encontramos el carbono amorfo, que todo el mundo lo puede ver en un pan tostado. Cuando lo quemamos, todo lo negro es que se fue toda el agua, se fue todas las cosas orgánicas y nos queda carbono en forma amorfa. Y lo mismo pasa cuando vemos el polvito negro que queda en las velas o en otros procesos de combustión de materia orgánica. Pero entonces, básicamente, si nosotros buscamos el carbono con muchos átomos, lo vamos a encontrar en forma o de diamante, en una red hexagonal, o en forma de grafito, en láminas de grafeno empalmada. Y si ustedes ven, solo por cómo cambió su configuración, su geometría en el espacio, vamos a tener 2 materiales completamente distintos. Uno con propiedades súper fuertes y otro que es muy blando, que lo podemos dejar embarrado en las hojas de papel. Y su apariencia es también completamente diferente. Pero no se queda allí. En los años 70, los que estudian el espacio descubrieron que había cadenas estables de carbono en la atmósfera de diferentes planetas. Estas cadenas están formadas principalmente por átomos de carbono que están enlazadas por enlaces triples, o sea, unidos solo a otro carbono y a otra molécula. Y estas cadenas llamaron mucho la atención, porque entonces la gente empezó a pensar, nosotros conocemos el carbono solo en 2 configuraciones alotrópicas en la naturaleza, pero si en el espacio las podemos encontrar de formas tan diferentes, pensaron que también se podrían producir en el laboratorio otras formas alotrópicas del carbono. Bueno, pues la gente que trabaja con estos materiales, eso fue lo que empezó a estudiar, y al final, en 1985, este señor Croto y estos 2, Kurt y Smalley, que estaban en Inglaterra, en la Universidad de Sussex y la Universidad de Rice en Estados Unidos, decidieron que iban a tomar un pedazo de grafito y lo iban a irradiar con un láser con muchísima potencia para ver qué salía de allí. Ellos esperaban encontrar cadenas como las que se encontraban en el espacio o anillos de carbono que solo estuvieran unidos a átomos de carbono. Y lo que encontraron fue esta pelota, ese balón de fútbol, que se conoce como la molécula C60 o el fulereno, que es, al menos para los químicos, es la molécula más simétrica que existe, es la molécula más bella que se ha encontrado hasta ahora. Tiene el grupo de simetría más alto de todas las moléculas conocidas y es para los cristalógrafos o para la gente que hace microscopía es ya muy importante. Pero esta no fue descubierta por químicos, fue descubierta por físicos, y los físicos le encontraron una gran cantidad de otras aplicaciones. Principalmente lo que hace es transferencia de electrones, entonces la usan para hacer celdas fotovoltaicas u otros tipos de materiales. Y ellos mismos vieron que cambiando las condiciones de la síntesis aumentaba la temperatura, aumentaba la presión o cambiaban los productos de síntesis, lograron sintetizar lo que se conoce como fulerenos mayores.
Estos son igual cajas cerradas de átomos de carbono enlazados covalentemente entre ellos, solo átomos de carbono, que pueden ser bastante grandes. Y estas también presentan propiedades físicas muy importantes. Bueno, a ellos les dieron el premio Nobel en el 86 por este descubrimiento. Y la gente continuó estudiando qué otras formas de carbono alotrópico podían existir en la naturaleza. Y en 1991, este señor Iijima, que trabaja en una corporación japonesa que se llama NEC, publicó un paper de las propiedades de los nanotubos de carbono y de allí se hicieron súper famosos. Y estos materiales básicamente lo que son es una hoja del grafeno enrollada y pueden presentarse en dos tipos diferentes de configuraciones: los nanotubos de una sola capa o nanotubos con múltiples capas. Estos materiales presentan propiedades muy impactantes, como por ejemplo que son muy resistentes, son los materiales más fuertes que se conocían hasta el momento y se usan también en la construcción de estructuras que tienen que resistir mucha fuerza, y tienen la propiedad que, dependiendo de cómo estén enrollados, pueden ser metálicos o semiconductores. Entonces la gente está tratando de desarrollar materiales para hacer transistores y todo esto de micro y nanoelectrónica a partir de nanotubos de carbono. Y bueno, hay algunas cosas que se han logrado. También se usan, por ejemplo, en la liberación controlada de fármacos, porque es posible funcionalizar su superficie y viajan a través del cuerpo y pueden entrar en la célula. Tiene muchas propiedades que los han estudiado desde 1991 hasta ahora y siguen encontrando cosas en las que las pueden aplicar. Y tal vez la aplicación que ha levantado más polémica, que científicos de la NASA y de otros centros aeroespaciales han dicho que algún día se va a poder construir un elevador espacial que va a salir de algún punto de la Tierra y va a estar conectado a un satélite o una ¿cómo se llama esto? En el espacio. Una estación espacial, y que va a estar unido a través de nanotubos de carbono, ¿no? Muchos así. Porque va a ser capaz de aguantar toda la tensión y de transportar gente o materiales dentro de una pequeña nave que se ve aquí. Son proyectos que, aunque parecen así muy extraños, hay mucha gente que está trabajando en el desarrollo de este tipo de estructuras. Y hasta ahora hemos visto algunos de los alótropos del carbono, que son las cadenas. También, cuando nosotros tenemos pocos átomos, podemos tener también cristales muy pequeños de grafito, tener carbono amorfo en muy pequeña dimensión, los fullerenos, los nanotubos, y ahora he logrado sintetizar nanodiamante. El nanodiamante, la aplicación más grande que han encontrado hasta el momento es formar materiales artificiales que están implantando como córneas artificiales para que la gente pueda volver a ver, porque tienen las propiedades necesarias para la absorción y difracción de luz. Y bueno, estos que se llaman los poliaromáticos, también son materiales que ahora mucha gente está trabajando con ellos porque piensan que se puede desarrollar la nanoelectrónica controlando a nivel molecular dónde vamos a poner las moléculas, qué vamos a hacer con ellas, cómo van a conducir la electricidad. Y bueno, no son los únicos. En los últimos años han descubierto lo que se conoce como nanocebollas de carbono, que son estos materiales que se ven aquí en el microscopio, y los nanocuernos. Los nanocuernos son estructuras que tienen muchas puntas y, bueno, en realidad es una moda, ¿no? Todo el mundo quiere hacer alótropos de carbono porque tienen propiedades diferentes y que pueden ser utilizadas para diferentes aplicaciones. Estas nanocebollas también las funcionalizan y ven que hay transferencia de energía y las han tratado de utilizar en celdas solares para captación de energía,
Y los nanocuernos, pues lo que hacen es que le ponen muchos fármacos o diferentes sustancias, biomoléculas, perdón, y las utilizan también para hacer liberación controlada de fármacos, y siempre van a encontrar una aplicación de estas cosas. Parece una dalia, o sea, si las ves aquí parecen flores como dalia, pero son muchos cuernos que tienen mucha interacción entre ellos, y al final sí, la punta es como un dedal. Y la punta la pueden modificar químicamente para que haga muchas cosas. Y estos son tal vez los dos materiales de carbono que se empezaron a utilizar más recientemente antes del grafeno. Pero bueno, aquí lo importante sería preguntarnos, ¿qué hace el carbono tan especial, no? Nos hace a nosotros, está en todos los seres vivos, está en todos nuestros energéticos, los hidrocarburos, está en las estrellas. Pues lo que hace a este átomo tan versátil es que, primero que nada, el enlace covalente entre un carbono y otro carbono es muy fuerte. En las estrellas, que están a altísimas temperaturas, han detectado moléculas estables de carbono, de C2, que sería un carbono pegado a otro carbono con 4 enlaces, y que resiste esas condiciones, esas temperaturas y esa presión, que ninguna otra molécula lo hace, ¿no? Nosotros no podemos tener esto porque todo se va disociando hasta que queda helio e hidrógeno. No solo las moléculas, sino también los átomos grandes se rompen hasta que llegan a átomos más pequeños, y en cambio el carbono es muy energético. Por eso nuestros hidrocarburos y todas las cosas nos dan tanta energía y tantas posibilidades de vivir aquí. Es todo por enlaces químicos. Y la otra cosa que es muy importante es que puede formar muchos tipos de enlaces. Si nosotros lo vemos en el diamante se pega con 4 carbonos, haciendo el material más fuerte que se conocía anteriormente, ¿no? O sea, hace enlaces sencillos y tiene muchas propiedades. Después también, si los vemos en las cadenas que encontramos en el espacio, lo que tenemos son enlaces triples, cuádruples o simples, que resisten todas estas condiciones. Y en los fullerenos y nanotubos lo que tenemos son enlaces dobles y sencillos. Todas estas propiedades del carbono son las que hacen que sea un material tan versátil, y que nosotros sintéticamente tengamos la capacidad de decir, bueno, queremos un material que tenga estas características, y que la gente en su laboratorio se ponga a buscarla, porque es posible, porque es capaz de formar muchos tipos de enlaces. Y bueno, a este punto la gente dijo, pero ¿cómo es posible que tenemos nanocuernos, nanocebollas, nanotubos, fullerenos? Tenemos de todo y no tenemos el grafeno, que sería la hoja de donde ellos podrían sintetizar todos. Y bueno, ahí la gente empezó a dudar de lo que habían dicho los físicos teóricos hacía muchos años, que decían que no había cristales bidimensionales estables. Ellos en ese tiempo decían que un cristal no podía estar en 2 dimensiones porque siempre tendería a formar la tercera dimensión. Y bueno, sí, por eso lo que encontramos somos estas estructuras antes de encontrar el cristal bidimensional. Pero hace poco lograron aislar este cristal bidimensional, ¿no? ¿Y qué es el grafeno entonces? El grafeno al final es una red de bencenos que están enlazados en una estructura hexagonal que comienza a crecer así, ¿no? Nosotros tenemos un benceno. Si le ponemos una capa de otros bencenos, entonces vamos a tener 24 bencenos que están pegados entre sí. 24 carbonos, perdón. Si le crecemos otra capa alrededor, vamos a tener 54. Le crecemos otra y le crecemos otra, entonces siempre va a ir creciendo como 6 a la n al cuadrado. Y una vez que se alcanza un cierto límite de crecimiento en esta red, que nadie lo ha encontrado todavía, el material va a tener
condiciones que no va a presentar ningún otro material. Ahorita vamos a ver por qué, ¿no? Entonces, se imagina, nosotros tenemos ya una lámina lo suficientemente grande de este material. Y si nosotros quisiéramos hacer un cristal de grafito de 1 milímetro de espesor, tendríamos que poner 3 millones de esta capa una encima de la otra. Bueno, en solo 1 milímetro podríamos sacar 3 millones de estas capas. Nada más acuérdense de eso. Y bueno, aquí está, ¿no? Este es nuestro lápiz que tiene el grafito dentro, que son muchas capas de grafeno que interaccionan entre ellas. Lo pasamos por un papel y vamos dejando capas, pero nosotros no queremos dejar 2 o 3 capas, queremos dejar solo una de estas, y esto es lo que se conoce como grafeno, y esto es como lo vemos actualmente en un microscopio de transmisión electrónica. Podemos ver exactamente la estructura hexagonal en la que se encuentran acomodados los átomos. Por supuesto que esto fue pues una gran cosa, porque es la primera vez que se logra ver a esta resolución un material. Puedes ver exactamente dónde están acomodados los átomos en esta red. Las 10 propiedades que hacen al grafeno el supermaterial en la actualidad, ¿no? La primera, y tal vez una de las más importantes, es que tiene una gran resistencia al rompimiento. Es un material muy fuerte. Si nosotros quisiéramos hacer una comparación con lo que aguanta, pues sería como poner 2000 kilos en un micrómetro. Pero como eso tampoco nos va a decir mucho, pues sería como tener una hoja de papel con un lápiz y encima un elefante. Y por supuesto, en este caso, ni el lápiz ni la hoja aguantan al elefante, ¿no? Pero este experimento lo tuvieron que hacer muchas veces, porque empezaron poniendo la punta común del microscopio, que es una punta de un material muy fuerte, que es un óxido metálico, pero no me acuerdo cuál es. Y se rompía, cada vez que intentaban romper la hoja se rompía y se rompía, y ellos pensaban que estaban haciendo mal su experimento, ¿no? Y entonces así fueron hasta que al final tuvieron que ponerle una punta de diamante para lograr presionar suficiente el material y ver hasta cuánto peso resistía. O sea, imagínense que la hoja de grafeno no tiene más de 10 micras en diámetro, ¿no? Bueno, la segunda propiedad muy importante del grafeno es que no presenta un band gap. No sé si ustedes sepan lo que es eso, pero básicamente es cuando los electrones están pegados a un átomo, no se pueden mover porque el átomo los está jalando. Entonces hay que darle energía a esos electrones para que salten a un nivel en donde se encuentren libres y se puedan mover a través de todo el sólido o la superficie. Si pensamos en un metal no tiene band gap porque ya sus electrones son una nube y cuando tú le aplicas corriente ya ellos se mueven por sí solos. Si pensamos en un semiconductor, existe una diferencia de energía entre los electrones que están amarrados con sus núcleos, digamos, y tenemos que darle esa energía para que salten al siguiente nivel y entonces empiecen a correr y a pasar corriente, que al final es el principio de los semiconductores. Nos damos un semiconductor, le ponemos un voltaje y controlamos una corriente. Pues en el grafeno no es ni un semiconductor ni un metal, es un semimetal que se llama. Y esto para muchas aplicaciones es muy bueno, sobre todo si ustedes piensan en celdas fotovoltaicas, porque yo lo puedo absorber la energía que me da el sol y voy a hacer que los electrones que estén en ese nivel de energía se muevan, que tengan esa energía se muevan. Entonces, el que no tenga band gap significa que acepta todas las energías y que comience a generar una corriente. Entonces, para todas las cuestiones de energía, pues es un material muy útil. El problema está si nosotros queremos hacer un semiconductor. Si nosotros queremos controlar exactamente qué corriente va a generar, entonces hay que dopar al material. Y bueno, no es tan difícil. Le ponen impurezas o metálicas o le quitan algunos átomos o hacen modificaciones sobre su estructura para generar lo que es un material semiconductor. La tercera cosa que es muy importante en el grafeno es que tiene conducción balística. ¿Esto qué significa?
que los electrones se van a mover, se van a sentir libres de moverse sobre toda la superficie como ellos quieran. Hasta ahora es el material donde se ha medido la trayectoria libre de un electrón, que sería eso, ¿no? ¿Cuánto se va a mover antes de encontrarse algo o chocar con algo? Y hace, pues que no, esto que hace que no haya pérdidas, porque si empieza a chocar el electrón cuando en este proceso de conducción, pues se va a generar una pérdida de energía a través de calor o de fricción, o se van a desacelerar. Entonces, en este material puede viajar rapidísimo. Y esto se conoce... bueno, la otra cosa muy importante es que la trayectoria libre de los electrones puede ser más grande que la dimensión del material. O sea, significa básicamente que va a viajar en el material sin encontrarse nunca nadie en su camino y va a ir muy rápido, y eso se le llama transporte balístico, y hasta ahora tampoco se conoce un material con esas características. Es como la superconductividad pero a temperatura ambiente, no necesitas enfriar porque la temperatura ambiente conduce 1000 veces, no 1.000.000 de veces más que el cobre. Pues aquí está, ¿no? A temperatura ambiente, esa es la densidad de corriente más alta. Pasa más electrones que ningún otro material en su superficie. Y esos experimentos, todos estos experimentos, o la mayoría de ellos, los han hecho los que se ganaron el premio Nobel, que fueron de Manchester, 2 rusos que están en Manchester. Y lo que hicieron en este caso fue usar una punta que conduce electrones, la pusieron y midieron la velocidad con los que se transportan los electrones. La quinta propiedad del grafeno es que la movilidad electrónica es mucho mayor que en cualquiera de los materiales que se conocen. Hasta ahora se usaba el silicio porque tenía esta movilidad, o sea, cómo se mueven igual los electrones dentro. Y bueno, este es un mapa que hicieron de que los electrones en realidad se pueden mover libremente para cualquier lugar. La sexta propiedad de este material es que conduce electricidad en el límite de no electrones. Eso es una cosa muy loca, ¿no? Porque uno pensaría, pues para conducir electricidad yo debería tener los electrones que se estén moviendo. Pero estos vieron que si excitan el material con un láser libre de electrones, es un láser de partículas energéticas pero que no contiene electrones, son capaces de medir la corriente que se genera a través del material. Y esto lo hace el material más eficiente y con mayor precisión para transportar energía eléctrica. Bueno, la séptima propiedad muy importante es que es transparente. Nosotros lo podemos ver, pero absorbe solo el 2.3% de la luz. Los materiales que se usan hasta ahora para hacer dispositivos transparentes, los más conocidos son el hito, que son películas de óxido de indio, pero estas absorben el 10% de la luz. Y si nosotros queremos hacer pantallas como las que les enseñé en el video, es importante que el material sea transparente. Y si ya el grafeno, además de que conduce los electrones mejor que nadie y que es transparente, pues la única que le faltaba es que es súper flexible. Aún siendo un material cristalino, porque se acuerdan, ¿no? Un átomo de carbono estaba pegado a otros 3 átomos de carbono formando una red hexagonal, pues es un cristal, pero aún siendo cristal se puede estirar 20% de su tamaño sin perder sus propiedades. Y bueno, ya esta era así como que verdaderamente es la panacea porque es el mejor conductor de calor. ¿Y qué va a pasar? Que va a estar conduciendo electricidad sin calentarse. Entonces, hasta ahora no se conoce ningún material que conduzca el calor como lo hace el grafeno. Y la última, que a lo mejor para electrónica, bueno, la cuestión de electrónica no es tan importante, es que si ustedes ven la estructura del grafeno, están muy cerca unos átomos de otros, y es el material más impermeable. No deja pasar ni las moléculas de helio.
Por eso todo el mundo lo que también está intentando hacer, y hay una carrera entre todo el mundo a ver quién logra almacenar primero hidrógeno para los coches de hidrógeno y estas cosas de ahorro de energía. Entonces, todas esas propiedades en realidad le dan todavía la onceava propiedad, ¿no? Que es el material con mejor reputación que hay hasta ahora. Para la ciencia de materiales, pues, actualmente hay muchísima gente que cambió su tema de investigación y se puso a estudiar cuestiones de grafeno, porque no ha habido antes un material que tenga todas estas propiedades juntas. Y bueno, piensen ustedes que se empezó a estudiar en el 2004 y hay más grupos de investigación ahora que en cualquier otro material, como el silicio o otros semiconductores. Pero ¿cómo funciona el grafeno, no? ¿Por qué es tan mágico y por qué tiene todas estas propiedades? Si nosotros pensamos que viene del lápiz, o sea, pues entonces ¿por qué el lápiz no aguanta un elefante? Si yo le pongo un elefante arriba, pues se va a romper el lápiz y se va a romper la mina de grafito y se va a romper todo. Entonces, pues es muy fácil. Se comporta así porque sigue la ecuación de Dirac, que Dirac lo predijo hace muchísimo tiempo, que cuando algún día se lograra hacer un material completamente bidimensional, los electrones en ese material deberían de seguir esa ecuación, ¿no? En el grafito, o sea, todo es por cómo están sus electrones dentro del material y cómo se mueven sus electrones en el material. En el grafito, si nosotros pensamos, son láminas de grafeno, ¿no? Al final tengo 1, 2, 3, 4 láminas de grafeno. El problema es que aquí sus electrones están en contacto con los de la lámina de abajo y los de abajo con los de abajo y lo que hacen es tener el material unido, o sea, tenerlo junto en una estructura tridimensional. Y bueno, lo que se dice es que cuando este acoplamiento se pierde entre estos electrones es cuando empieza todo lo interesante. Si nosotros tenemos ahora esta capa de grafeno, lo que va a pasar es que los electrones ahí se van a comportar como partículas sin masa, o sea, no van a presentar ninguna resistencia al movimiento, se van a mover como si estuviera todo vacío y se van a mover a velocidades cercanas a la luz. Entonces, ¿por qué aguanta toda esta fuerza? Pues porque los electrones se están moviendo muy, muy rápido. Entonces, si uno trata de romperlos, siempre va a haber electrones que van a estar pasando por ahí, manteniendo los enlaces entre el carbono y el carbono. Que si uno trata de... No, más bien, si uno usa el lápiz y escribe sobre el papel, pues las hojas se van a quedar ahí embarradas en el papel, ¿no? Porque la interacción que hay en la dirección Z, digamos, es muy poca, pero también romper el grafito, no así embarrándolo, sino verticalmente, también es un poco más costoso, pero sin embargo no como sería en una hoja bidimensional. Bueno, estas son todas las maravillas, ahora vamos a ver los problemas que tienen, ¿no? Entonces, bueno, sí está claro, ¿no? El que tenga todas estas propiedades es solo una consecuencia de cómo se mueven sus electrones en 2 dimensiones, que se pierden inmediatamente después de que le pones otra dimensión. Una vez que haces la tercera dimensión ya no es lo mismo. Y ahora hay estudios que dicen que, por ejemplo, hasta 3 capas todavía puedes tener propiedades importantes. Más de 3 ya no son las mismas, ¿no? Cae mucho si tú tienes 1 o 3. Ya escuchamos cuáles son las maravillas del grafeno, todas las cosas que podríamos hacer con él, pero ahora vienen los problemas. Y los problemas a veces pueden ser peores que las ventajas. Porque, o sea, ¿cómo hacemos grafeno? La primera opción el primer problema es cómo hacemos muchas para utilizar en todas estas aplicaciones. El segundo problema es cómo las hacemos lo suficientemente grandes para poderlas usar. Y la tercera y muy importante es que si nosotros queremos un material que cumpla con todas esas propiedades, no tiene que tener defectos. Porque en cuanto le pongamos un defecto, entonces el electrón se va a encontrar el defecto, o sea, va a dejar de viajar a muy alta velocidad. Y la otra es,
imaginando que podemos hacer estas tres, luego, ¿cómo hacemos para poner este material dentro de otros materiales? Porque como ustedes se podrán imaginar, el grafeno no es soluble ni lo podemos dispersar en casi nada sin hacer un cierto tratamiento. Entonces, hasta ahora, o sea, los químicos han sido, los físicos han sido muy buenos en todo lo que se trata de grafeno, porque han logrado aislarlo y han logrado medir sus propiedades físicas. Y el método, que es algo que yo creo que causó mucho impacto en la comunidad científica, es una cosa muy, muy banal, ¿no? Agarraron un pedazo de Durex, metieron un cristal de grafito y empezaron a hacerle así muchas veces, a pegarle y a separarlo, ¿no? Para ver en qué momento lograban separarlo tanto. Y una vez que ellos dijeron, bueno, ya lo veo muy transparente, fueron y lo depositaron sobre un material muy liso. En este caso fue el óxido de silicio. Y si ustedes van a un microscopio óptico, microscopio de luz, lo que van a ver es una cosa así, ¿no? Aquí se ve monorayas, una sola capa. Ahora ya hay técnicas hasta de contraste, para saber cuántas capas tienen. Hicieron la técnica de los colores, de la densidad de corriente que pasa, de todo, y ya por estas técnicas de microscopía se puede saber exactamente cuántas capas tiene. Y lo que más encontraron los físicos haciendo esto fueron pues pedazos de grafito, donde sí hay grafeno, pero también hay 2 capas o hay más capas. Pero sin embargo, con este tipo de hojas es como han logrado hacer todos los experimentos que les enseñé anteriormente. Los han realizado con esta técnica del Scotch tape, se conoce. Y el Nobel se lo dieron por esto, por eso todo el mundo estaba muy enojado. O sea, el problema no fue obtener el material, el problema fue medir, ¿no? Porque luego, ¿cómo metes esta cosa a un microscopio de alta resolución, a un TEM, a un SEM? Tienes que agarrar una lámina de átomos y pasarla a otra cosa para verla, para manipularla, para todo. Pues no fue tan fácil, pero sí, lo que más le molestó a la gente fue esta técnica que usaron en ese laboratorio. Y bueno, pues con esto la gente empezó a desarrollar otros métodos. Este se conoce como la deposición química de vapor, donde lo que se mete son diferentes solventes, se hace un tratamiento a altas temperaturas, no lo conozco muy bien la verdad. Y bueno, ha logrado crecer sobre una superficie de óxido de metales o metálica, islas de grafeno, pero si ven la forma que tienen no es la mejor. Y luego el problema más grande es cómo pasan estas láminas de grafeno a otra superficie o cómo la incorporan en un material. Entonces, pues hasta ahora la gente sigue viendo cómo crecer estas láminas y luego cómo jalarlas de ahí y ponerlas en otro lado. Y la otra técnica que usan es el crecimiento epitaxial, que básicamente toman un pedacito pequeño de grafeno y quieren crecerlo con una dirección preferente. Pero aquí tienen todavía muchísimos problemas para crecer el material, porque aquí se ve ordenado, aquí es porque ya hay una capa encima de la otra, entonces ya no va a tener las mismas propiedades. Y bueno, ahora les voy a contar lo que hacemos nosotros, ¿no? Dijimos, vamos a estudiar con qué solventes nosotros podemos hacer que se separen las hojas. Y bueno, ahora se ha descubierto todas estas, se produjeron en NMP, que es N-metilpirrolidol, o en DMF, que lo que pasa es que el solvente tiene una interacción muy alta por la superficie del material y lo que va a hacer es como se ve en esta foto. Las moléculas se van a empezar a meter en los cristales de grafito y van a empezar a separar las hojas. Pero, sin embargo, aún y con que se logran hacer más capas que con el masking tape, estamos a 4% en peso, ¿no? Nosotros metemos grafito y solo el 4% de ese grafito se convierte en grafeno. Entonces, y siempre en concentraciones muy diluidas. Pero bueno, ya con ese 4%,
nosotros hemos empezado a trabajar y les hemos hecho diferentes reacciones para ver si encontramos una forma química de manipularlo y de poder producir hojas de diferentes tamaños o poder funcionalizarlo en diferentes lugares. Y bueno, hicimos 2 reacciones para ver dónde se le puede, o sea, dónde pasan las reacciones, si pasan en las orillas o pasan en la superficie, y les pusimos nanopartículas para ver exactamente dónde estaban esos grupos funcionales. Entonces ahora, desde el punto de vista químico, sabemos que podemos funcionalizar o la superficie o podemos funcionalizar las orillas del material. Otra cosa que podemos hacer es ponerle moléculas que hagan algún proceso químico. En este caso se le puso este polioxometalato, que es una molécula que rompe las moléculas de agua para dar hidrógeno y oxígeno, y esto es muy importante para las celdas catalíticas. Si nosotros hacemos las mediciones, ponemos agua y vemos que lo que se produce es oxígeno con un electrodo e hidrógeno. ¿Que esto para qué podría servir? Pues nosotros, en lugar de ponerle gasolina al coche, podríamos ponerle agua y que se mueva con el hidrógeno, que no lo vas a tener almacenado, sino que lo vas a ir produciendo en el proceso. Bueno, como les decía, se mide con un electrodo de Clark, que es el que mide la producción de oxígeno, y vemos que sobre grafeno produce mucho más que sobre cualquier otro material. Esto también. También les hemos puesto moléculas más grandes para tratarlo de hacerlo que se disperse bien en agua o en metanol, porque una vez que nosotros lo tengamos bien disperso en estos solventes, lo podemos poner con cualquier otro de polímero o material para hacer los materiales flexibles. Y el problema aquí es que hay que medir la conductibilidad de estos materiales. Pero bueno, también para hacer sensores, estas nanopartículas hacen plasmones que ayudan a medir, junto con el grafeno, moléculas a muy baja dimensión. Esta es, por ejemplo, para tratar de hacer sistemas de detección biológica. Podemos verlos por técnicas como Raman. Y finalmente, pues, lo que pensaban los científicos, ¿no? Si ahora ya tenemos el grafeno, pues vamos a hacer las nanocebollas, los nanotubos, los nanocuernos, todos en una forma controlada. Y bueno, se pueden generar nanotubos hasta ahora, que aquí está la foto de los nanotubos, un poco feos, pero se pueden mejorar. O nanopartículas, que estas nanopartículas pueden ser muy útiles para procesos catalíticos o donde se necesita absorción de alguna especie. Y bueno, pues en realidad sobre una hoja de grafeno se podría hacer cualquier cantidad de cosas, tantas como uno tenga la imaginación o la capacidad de pensar, dependiendo de lo que le pueda poner en la superficie o con lo que lo haga interactuar. Y en lugar de conclusiones, yo quisiera dejarlos mejor con varias preguntas, ¿no? ¿Será verdaderamente el material del futuro? Porque sí, es verdad que todo el mundo, bueno, todos los físicos le han medido las superpropiedades, han hecho todo tipo de predicciones de lo que sería capaz de hacer este material, pero en realidad lograremos producirlo en gran escala, lograremos hacer hojas grandes de grafeno. Y bueno, aprenderemos a manipularlo para realmente meterlo en todas estas nuevas tecnologías. Un aplauso. Bueno, pues no sé si ustedes sintieron lo mismo que yo, pero de repente me sentí que ya estamos en el futuro, que es la ciencia ficción que ya estamos viviendo. Definitivamente, dejen de tomar, chamacos, pónganse a estudiar grafeno que están haciendo aquí. Ahí está libre del Instituto de Física, en la licenciatura de Biofísica. No pierdan el tiempo en esto y en otras cosas, váyanse directito a Biofísica. Bueno, si tienen preguntas, oye, ¿no hay peligro de que las moléculas de benceno provoquen cáncer? No, porque está acomodada la red. Está perfectamente acomodada y no se van a salir a molestar a nadie. ¿Alguna pregunta? ¿Muchas? Aparte de que tienen una tarea, ojalá las puedan resolver y sean ustedes los que presenten la próxima plática. Allá, oye. Allá, perdón, Roberto.
Bueno, de todas las aplicaciones que mencionaste, me llamó muchísimo la atención eso de que pueda absorber fotones en cualquier longitud de onda. Eso quiere decir que podemos hacer un sensor de imagen prácticamente todo el espectro electromagnético. Sí. ¿Hay un trabajo de algo de eso? Hay un montón. O sea, uno de los principales campos, yo creo ahora, es de un grupo de Andrea Ferrari que está en Cambridge, que hace optoelectrónica, porque él piensa que puede controlar a la absorción de todo el espectro visible para generar o electricidad o cualquier tipo de aplicaciones. Pero sí ha dedicado mucho tiempo para esta. Sería como la aplicación más directa, porque no necesitas modificar el material para hacerle un bang-up o, bueno, una banda. Podemos tener cámaras fotográficas sensibles a todo el espectro sin tener absolutamente la necesidad ni de filtros ni de nada. Sí, tienen. Podría ser. Ya. Lo más grande entre, bueno, ya más o menos cotidianamente, digamos, llegan a 10 microns, pero la más grande es 20 microns. Lo que han hecho muy bien estos ingenieros en electrónica es hacer un material que tenga muchos parches. Porque no pueden hacer la capa así gigantesca, pero lo que sí pueden hacer es pegarlos lo más cerca posible y ver cómo funciona. Los usen. Más o menos. Yo nada más quiero hacer un comentario. Yo he estado trabajando en iniciar cuestiones relativas a desarrollo de condiciones de gravedad reducida, microgravedad. Me encontré un artículo que yo se lo podría enviar si no esos datos, donde se han producido tubos de nanocarbono en condiciones de gravedad reducida. Ajá. Y han salido aparentemente perfectos. Solo que esto ha sido en torres de caída libre al vacío, es decir, con tiempos de microgravedad 2 o 3 segundos. Bueno, creo que es interesante que se vea por ese lado también que en condiciones diferentes a las de la Tierra, sí. Se pueden producir. Sí. Es un comentario más después tal vez yo conozco al doctor Refugio Martínez, tal vez a través de él le haga llegar. De hecho, doctor, a ti te envié ese artículo, ¿verdad? Sobre la producción de nanotubos de carbono en condiciones de gravedad reducida. Bueno, es interesante. No, yo creo que es un comentario muy importante, porque, por ejemplo, la búsqueda de estos alótropos del carbono empezó cuando descubrieron esas cadenas en el espacio. Dijeron, si nosotros estamos viendo que el carbono existe enlazado de manera diferente a las que tenemos la Tierra, si nosotros ponemos las condiciones, podemos generar estos. Y luego en 1997, me parece, o 87, no me acuerdo bien, cayó un meteorito en Bélgica. Y cuando fueron a estudiar todo lo que había alrededor, encontraron fullerenos, encontraron nanotubos y encontraron muchas cosas que, bueno, la gente está pensando qué condiciones se deben de formar para poder hacerlos. Y tal vez de ahí es que sale esta idea, ¿no? De que con estos materiales podemos hacer el elevador espacial y podemos hacer todas estas cosas, porque pues han llegado como del espacio muchos de estos materiales. Sí, bueno, en cohetes de sondeo actualmente se pueden obtener hasta varios minutos de gravedad muy reducida. Y bueno, ya tenemos uno de esos aparatos, ¿verdad, doctor? Ah, qué padre. Aquí en San Luis. Aquí. Y yo creo que es la mamina. Y llegó hecha nanotubos de carbono. Llegó hecha nanocebolla. ¿Se podrían separar las capas de grafito con el cobre o glicerol? Pues separarlas
Me parece que no, pero una vez que ya están separadas, le ponen las moléculas de etilenglicol o PEG, polietilenglicol, para que sigan separadas en solución. Porque si uno las pone en un solvente, pues después de un rato van a empezar a precipitar y se van a volver a hacer grafito. Entonces estas moléculas las usan como estabilizadoras, sobre todo para las cosas biológicas, porque son biocompatibles. E igual a los nanotubos.